Hola a todos, bienvenidos, mi nombre es Tali Trujillo y en este canal hablamos de trascendencia, sentido de vida y todo aquello que nos ayude a conseguir esta unión con el universo. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy interesante que es la Kundalini. Y aquí quiero que empecemos por hacer una distinción en todos estos conceptos del despertar espiritual, el despertar de conciencia y el despertar de la Kundalini. Porque si bien son tres conceptos diferentes, sí quiero que notemos que el despertar de la Kundalini nos puede traer tanto un despertar de conciencia y en algunos casos también un despertar espiritual. ¿Qué es el despertar de la Kundalini? La energía Kundalini se llega a referenciar o se llega a presentar como una especie de energía que está rodeando el sacro, que está, lo dicen con mucho como si estuviera dormida en esta área de nuestro cuerpo. Evidentemente es un área energética, no es el cuerpo físico. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esta es una energía, es un potencial. Así es como yo se los voy a describir. Es un potencial que está dormido. Es un potencial que aún no se ha activado, ¿ok? ¿Y por qué no se ha activado? De primera instancia, la Kundalini va a ir desde la base de la columna, desde el chakra raíz, más o menos entre el raíz y el sacro es donde se encuentra, y va a subir, va a ir en forma ascendente a través de los otros chakras hasta llegar al chakra corona, ¿okay? Que es el que está acá arriba en la parte superior de nuestra cabeza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta energía Kundalini no puede tener un paso si estos chakras y nuestros chakras no están debidamente equilibrados o debidamente desbloqueados, si así lo queremos ver. ¿Qué es lo que sucede? Que al momento en el que nosotros empezamos a trabajar de forma, y yo aquí sí les voy a decir de forma desinteresada, ¿y a qué me refiero con forma desinteresada? Porque en muchos casos, y para muchas personas, el llegar a este despertar de la Kundalini es como su objetivo primario. Y cuando tú deseas tanto algo, puedes llegar a perder el objetivo del por qué o del para qué quieres eso que tanto deseas. Se convierte en una búsqueda más bien egoísta, más allá de lo que realmente es, que es una búsqueda de trascendencia y una búsqueda espiritual, sin ningún tipo de ego, sin ningún tipo de reconocimiento, sin ningún tipo de yo ya la desperté y tú no. Hay personas que se la pasan toda y que se pueden pasar toda una vida buscando esta apertura o esta activación de esta energía y que tal vez nunca lo logren. Y yo aquí les voy a compartir un poco de mi experiencia y quiero que lo tomen desde esa parte, quiero que lo tomen como una experiencia, no es que yo tenga toda la verdad acerca de este tema y que les recomiendo mucho ver muchísimos autores, que eso fue lo que yo hice cuando empecé en toda esta parte como tal del despertar de la Kundalini. Yo ni siquiera sabía lo que era hasta el momento donde la vida me fue poniendo ciertos puntos a seguir que me hacían referencia a que algo estaba ocurriendo o que algo iba a ocurrir, ¿ya? Entonces, bueno, esto es la Kundalini, es un potencial que está ahí dormido y que cuando nuestros chakras y nuestra vida y nuestro espíritu y nuestro todo se alinea con esa energía, esta energía despierta. Por eso esto de al referenciarla como una serpiente es meramente metafórico, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el momento esta serpiente o esta energía sube y llega hasta acá arriba, lo que les comentaba. Entonces, esta energía Kundalini, ¿qué es lo que crea o qué es lo que despierta en nosotros como tal? Básicamente hace que de forma inmediata todos tus centros energéticos estén completamente conectados con esta energía superior. ¿Esto a qué se refiere? Si bien antes de que la energía subiera, ya nuestros centros energéticos, los 7 chakras principales, estaban equilibrados, en el momento que esta energía sube, se llenan de todo este potencial. Han de cuenta que el 100% era solamente la mitad, ya llegamos a ese 100% que era la mitad, y con la energía de Kundalini lo que era ese porcentaje se aumenta. Entonces es como si tuviéramos o pudiéramos tener una carga energética mucho más grande y de inmediato todos nuestros chakras se potencian de esa manera. Entonces, si antes el chakra plexo solar, por ejemplo, te daba voluntad, te daba, no sé,
capacidad de interacción con otros, lo que tú quieras, ahora se va a distinguir mucho por una fuerza de voluntad, por un coraje en el buen sentido de la palabra y por una mayor, podemos decirlo, protección o integración con las personas que nos rodean sin llegar a la parte del ego, ¿no? Otro ejemplo que te pongo, cuando esta energía llega a nuestro, por ejemplo, algo lo que yo noté mucho cuando esto me ocurrió fue con el chakra garganta, ¿ok? Ahora, aquí hay uno de los puntos, que la energía kundalini tiene dos formas de ascender. La primera de ellas es como, le llaman como una que asciende de forma parcial. Entonces significa que la kundalini llega hasta cierto punto de nuestros chakras y ahí se detiene. Vuelve a bajar, básicamente. Ya llenó esos chakras con la energía, pero como no alcanzó a llegar hasta el último chakra, que es el chakra corona, baja hasta el siguiente momento de nuestra vida en el cual esto puede volver a suceder y despierta para intentar llegar ahora sí hasta el chakra corona, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en estos despertares, por así llamarlos, parciales de la kundalini, llega, como les comentaba, hasta cierto chakra y despierta esos chakras por los cuales pasó. En el caso, el otro ejemplo que les iba yo a decir, el ejemplo del chakra garganta. El chakra garganta, si bien se encarga de, por ejemplo, que aprendamos a escucharnos a nosotros mismos, que sepamos nuestras propias verdades y que también podamos expresarnos sin ningún tipo de, sin que en ningún momento el ego se entrometa en ello. En el momento en el que la kundalini llega hasta este chakra, lo que ocurre es que al explotar su potencial, hace que el chakra ahora, ok, nos da todo esto que yo comenté antes, pero en el potencial de la kundalini puede ser que nos dé un mayor discernimiento, una mayor conciencia o clariaudiencia en mayor medida. En mayor medida, no quiere decir que el que la kundalini suba nos da clariaudiencia, no, eso es aparte, sino una mayor clariaudiencia e incluso una mayor percepción de las verdades universales. Ahora vamos un poquito con la parte de la anécdota y de mi propia experiencia, porque sé que este tema de la kundalini, y al menos para mí también era como muy raro, ¿ok? Era como muy, pues realmente no sé qué significa esto, yo lo había escuchado, yo lo había leído en algunas ocasiones, pero creo que es una de esas cosas en las cuales hasta que no te sucede esa situación, hasta que no te pasa, no lo terminas de entender al 100%. Entonces, yo había leído un poco, algo sobre la kundalini, etcétera. Yo seguía trabajando en mis cosas normales, en mi servicio, las sesiones de tarot, de sanación, de mediumnidad que realizo, etcétera, todo normal. Seguía con mi rutina de yoga, de meditación, todas estas cuestiones muy normales, y aquí fue donde empezó a ocurrir esto. ¿Qué es lo que sucede? En mi caso, y esto sí va a ser diferente para todos, es igual que el despertar espiritual, para todos es diferente. En mi caso hubo una situación que me llevó a una especie, yo diría una especie de prueba o aprendizaje, en el cual tuve que hacer uso de mi discernimiento, tuve que hacer uso de ver realmente qué era lo que estaba pasando delante de mí y tenía que tomar un camino, tenía que tomar una decisión. Después de eso, yo noté que lo primerito que noté después de esta situación que ocurrió, yo ni por aquí me pasaba el tema de la kundalini, la realidad es que no lo tenía muy en cuenta. Hasta después de este suceso, lo que pasa es que empiezo a tener durante el sueño activaciones de la kundalini, y esto es muy, muy específico, porque literalmente sientes como en toda tu columna vertebral sientes como si hubiera fuego, sientes como si hubiera un rayo caliente que pasa y pasa y pasa energía. Eso es como lo más específico que yo sentí en ese momento, pero aparte de esto, yo había leído ya después de esta situación, entre ese lapso, porque realmente no sabía, como que yo decía, pues, ¿qué es esto, no? Y ya luego pues dije, ay, la kundalini. Entonces ya me puse a leer y a investigar un poquito más.
Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que yo sentía estos movimientos de energía muy caliente en toda la columna vertebral, principalmente durante el sueño, y era donde estaban más fuertes. Pero después de esto, lo que ocurre es que ya no solamente era durante el sueño, era en mi vida cotidiana y especialmente cuando estaba en meditación. Y recuerdo que tenía, y esto también es algo de lo que lo vas a encontrar así en los libros o en la literatura que tú desees absorber, es que hay unos ciertos movimientos en los cuales suceden cuando hay esta activación. Entonces son ciertos movimientos como si corriera electricidad por tu cuerpo y solamente empiezas como a moverte. Son movimientos como espontáneos y automáticos. Sentía eso. Principalmente en mi caso era en la garganta, ajá. Y el cómo lo veo yo, fíjense chicos, que yo no siento que mi ascendencia de la Kundalini haya sido total. Como les comentaba, puede ser total, o sea, de aquí, de raíz hasta acá arriba, ¿no? Yo no creo que haya sido así en mi caso. Y ahorita les voy a platicar algo más y del por qué decidí hacer este video en este momento. Pero bueno, lo que pasa es que yo lo sentía más en el chakra garganta. Por eso les daba el ejemplo del chakra garganta y de cómo pude captar antes y el después del cómo yo percibía la influencia o la energía de este chakra. Entonces yo lo sentía todo aquí. Claro que todo en mí se activó. Uno de los cambios más puntuales, aparte de estos cambios principales que yo les mencioné, que son más bien cambios físicos, y los voy a volver a repetir, la sensación de que tu columna vertebral está caliente, estas sensaciones de energía que pasan, los movimientos espontáneos y básicamente de la nada que puedes llegar a sentir, y también puedes tener sensaciones en estos chakras principales. Ya otro tipo de cambios que pueden ser como más bien internos o emocionales o mentales, yo se los describiría como que en ese momento empecé a tener una mayor sensación de conexión con el todo, con el universo. Me acuerdo perfecto que aquí donde yo estoy sentada, antes había un árbol y pasaba el sol a través del árbol y cuando veía la luz, como que me conectaba en automático con el sol. Y el sol, por si no lo sabían, es nuestro sublogos, es el Dios que nos tocó a nosotros. No por nada las culturas y las civilizaciones antiguas lo adoraban como eso, como un dios. Pero bueno, creo que eso será un tema para otro video. Entonces tenía esta conexión mucho más aumentada con lo que para mí es Dios, ¿no? Obviamente yo en mi vida diaria siempre he tenido clariaudiencia, ¿no? Es una de las principales habilidades espirituales que se dan en mí, como en todos, ¿no? Algunos tenemos unas más desarrolladas que otras. Pero cuando esto ocurrió pero mucho, se aumentó muchísimo. Y ahora, aquí no les voy a decir que esto se aumentó en la parte, por ejemplo, de mis sesiones de mediumnidad. Sí, iban igual bastante bien, eso como siempre. Iban muy bien, las sesiones de canalización energética, donde yo canalizo y les doy mensajes de los guías, etcétera. Todo eso iba muy bien. Pero a lo que me refiero es que yo lo sentí, esto fue algo interno y siempre va a ser algo interno, esta cuestión de la activación de la Kundalini. Yo lo que escuchaba o tenía una mayor clariaudiencia era hacia mi propio yo superior o hacia mis guías. Yo estaba súper concentradísima en eso. Todas estas cuestiones duraron, estas situaciones físicas y emocionales y de habilidades espirituales que les estoy contando, durarían aproximadamente un mes al 100%, así al máximo. Ya después de eso, fueron disminuyendo. También, pues bueno, me llegaron un montonal de libros, así, inmensidad de libros, porque cuando tú empiezas a pasar ciertas situaciones, lo que ocurre es que tus guías espirituales, tu yo superior, etcétera, tu equipo espiritual, te empieza a mandar información para que puedas leer, ¿no? Por ejemplo, yo empecé a leer en esa temporada, que fue estamos ahorita, enero 2024, esta cuestión que les estoy platicando de lo de la Kundalini, me sucedió
fue en julio más o menos, 2023. Entonces, empecé a leer todos estos libros, empecé a leer a Elena Blavatsky, empecé a leer a Rudolf Steiner, empecé a leer a Edgar Cayce, empecé a leer a Paramahansa Yogananda, y todos estos que yo les voy a decir como maestros, gurús, como ustedes lo quieran ver, me empezaron a enseñar mucho, y ahí fue donde yo digo que se activó mi parte más masculina con el chakra garganta. Ahora, el chakra garganta como tal ya es parte de los chakras superiores, y estos chakras pues ya no es como que tengan tanto una dualidad. Siguen un poquito, sí, pero ya no tanto. Entonces no podría decir que es como un chakra masculino como tal, aunque muchas literaturas lo llegan a ver así, pero creo que yo digo esta parte masculina porque se activó mucho en mí la parte del conocimiento y la parte del discernimiento. Que eso antes, cuando estaba con el chakra corazón, ahí era todo creatividad, todo intuición, siempre obviamente con orden y con esta parte también masculina ahí inmersa en eso, pero después de este punto sí noté un despertar mental. Ahora, aquí quiero recalcar algo, que es cuando nosotros entramos en todo este mundo espiritual, damos muchísimo peso porque sí. Claro que Ciro tiene la parte de intuición, la parte femenina, la parte receptiva, pasiva, etcétera. Pero muchas veces dejamos de lado la parte masculina, la parte externa, la parte de la organización, la parte del orden, la parte del conocimiento y la parte mental. Y esto es bien importante porque en un principio yo les comentaba acerca de, todos estos diferentes despertares que tenemos. Y uno de ellos es el despertar de conciencia. Despertar espiritual, despertar de conciencia, espiritual de conciencia, y pues este de la Kundalini, que creo que yo lo pondría como un poquito aparte, pero bueno, el punto es que esto sucedió así, yo me empecé a llenar de libros y hasta ahorita estoy así como que sigo con el tema de los libros, de leer más. También en ese momento me leí los 5 libros del material de Ra. Entonces eso fue súper, súper bueno. La verdad es que me ayudó muchísimo y les voy dando estos autores por si les surge la idea o por si los quieren leer, ¿sale? Y ahora vamos con lo siguiente del por qué yo decidí hacer este video en este momento y por qué no decidí hacerlo cuando me sucedió en ese tiempo que les comentaba, ¿no? Y es porque ahora lo que está sucediendo es que otra vez estoy teniendo estas experiencias físicas. Y voy a volver a recordarles que en el despertar de la Kundalini hay síntomas físicos, síntomas mentales, emocionales y evidentemente pues síntomas espirituales, ¿vale? Entonces, voy a volver a mencionar los tipos de síntomas si es que no quedó muy claro. De los síntomas físicos de los cuales yo les puedo hablar son las subidas y bajadas de energía que se llegan a sentir como una especie de sensación muy caliente alrededor, y no alrededor, sino a lo largo, recorriendo toda la columna vertebral. Los movimientos, que en este momento olvidé su nombre, pero si no, pues se los dejo por ahí en algún lado el nombre de estos movimientos espontáneos y así como cuando uno de la nada te mueves, así se sentían. Sensación en los chakras que se están activando. También puedes tener, y aquí ya vamos un poquito a la parte de síntomas o signos, más bien no síntomas, a la parte de signos espirituales, que es mayor percepción, mayor conexión, unión en toda la parte espiritual, con tu equipo espiritual, con Dios, etcétera. Mayor incremento de las habilidades espirituales también. Y pues aquí también se puede llevar a ya tener tú una mayor comunicación con tus guías espirituales, tu yo superior. Entre los síntomas emocionales, aquí sí va a ser bien variado, ¿eh? ¿Por qué? Porque todo va a depender del estadio en el que tú te encuentres. Que es cuando tú tienes una activación de la Kundalini, lo que ocurre es que llegas a purgar muchísimas cosas y se te llegan a presentar muchísimas otras cosas. Entonces, si ya tú había cuestiones por ahí que tenías que terminar de sanar con algún suceso, con algún chakra, se te va a mostrar,
en la parte emocional. Puedes llegar a como a querer aislarte, dependiendo también del chakra que se vaya a activar, a querer estar más solo, más sola, y aquí sí va, les digo dependiendo del chakra, porque por ejemplo el chakra corazón, ahí sí es como que quieres abrirte a todo mundo, convivir con todo mundo, pero a la vez también te da como estas sensaciones de tristeza y de llorar por otros, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que ocurrió en cuanto a los síntomas emocionales, fíjense que fue más bien como y sigue en ese punto, la verdad, enfrentarme a muchas creencias con la parte espiritual que yo tenía. Abrirme también mucho a ciertos conceptos que yo tenía con la cuestión espiritual. También me activó muchas situaciones con la confianza, la seguridad en mí misma. Entonces, bueno, esa parte fue lo que en mi caso ocurrió. Y ahora sí, volvemos a la cuestión del por qué estoy haciendo este video ahorita y por qué no lo hice antes. Principalmente es porque he empezado a tener unas cuestiones nuevamente donde siento estos recorridos energéticos y como les comentaba, yo siento, desde mi perspectiva, que no fue una apertura, o sea, no fue una ascendencia completa de la Kundalini hasta acá. Yo siento que se quedó aquí, ¿sale? Yo siento que se quedó aquí, y pues bueno, por alguna razón será. No le critico nada a eso, la verdad. Muchos, se van a encontrar ustedes con muchas personas que van a decir, no, yo lo activé hasta acá y pues está perfecto. Entonces, la verdad es que eso no es lo que me preocupa como tal, sino el ver cómo yo voy a ir lidiando con estas nuevas situaciones que se empezaron a desenvolver. Creo que por eso también nuestro espíritu y nuestro yo superior es muy sabio de decir cuándo es el momento como tal de activar esta cuestión, ¿no? Pero ahora sí que he sentido nuevamente sensación, sí es mientras duermo, y justo hace un par de días la sensación se quedó todo el día en la columna vertebral y es muy, muy específica. También evidentemente cuando estás en más contacto con tu cuerpo al hacer yoga, ejercicio, etcétera, principalmente yoga, llegas a percibir mucho más estos cambios que llegas a tener que provienen de la parte espiritual o de la parte energética. Y pues bueno, entre más ustedes tienen este conocimiento de sí mismos y también aquí creo que el por qué se ha empezado a crear este movimiento energético dentro de mí, principalmente el yoga, la meditación, eso sí. Y fíjense que en mi caso el leer a el gurú y el yogi Paramahansa Yogananda ha sido una cuestión como muy también crucial, muy muy crucial porque llegó a resonar mucho con esa información. Y cuando ustedes leen información, cuando ustedes leen un libro, sobre todo evidentemente de cuestiones espirituales, nuestra alma, nuestro espíritu llega a resonar con esa información. Entonces es como que activa una palanquita que empieza a mostrarte un video de algo que tú ya sabías. Entonces empiezas a recordar toda esta información y eso me pasó muchísimo con este gurú. Con Paramahansa Yogananda. Entonces creo que de ahí también viene algo y una de las cosas, él practica e iniciaba personas en el Kriya Yoga, que es algo que todavía las personas que siguen eso como un grupo, lo siguen haciendo y habla muchísimo de la activación del el chakra tercer ojo, que es el ojo de la mente, para ponernos en contacto con lo superior. Entonces, bueno, chicos, ese era el tema del cual les quería platicar el día de hoy. Así que si tú estás pasando por un despertar de la Kundalini, pues bueno, esto es algo que te pudo haber interesado. No tengas miedo, no estás solo, no estás sola. Siempre yo recurro mucho a los libros, principalmente, y a uno que otro podcast o YouTube. Ok, entonces con eso vamos a finalizar el video de hoy. Si tienen dudas, déjenmelo en los comentarios.